en todo lo que nosotros hacemos. Amén. Bueno, continuamos con la serie Redefinición. Y esta es la segunda etapa de esta serie. La primera etapa fueron 5 mensajes y estuvimos hablando allí de redefinición personal. Tocamos unos temas interesantes, puede ir a YouTube, al canal de la iglesia, y allí los puede conseguir. Ahora estamos trabajando 5 mensajes, la segunda parte de esta serie. 5 mensajes más que tienen que ver con el servicio, con el ministerio. Aleluya. Entonces, es el número 7, el mensaje número 7 en total. Acompáñeme en Mateo capítulo 28. Vamos a estar leyendo del 18 al 20. Yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, New Living Translation. Aleluya. La palabra del Señor está bendecida. Y le oro al Padre que nos edifique y que alimente nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Damos gracias, Señor. Dependemos del denuedo de tu espíritu, de la gracia y del favor. Dame la sabiduría para comunicar este mensaje, Dios. Yo dependo de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, la palabra del Señor dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos. Fíjense que no le está hablando a la multitud, está hablando con los discípulos. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, le dieron la autoridad. Mateo capítulo 28, del 18 al 20. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, de todas las familias, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre. Eso es algo que nosotros debemos de entender en esta preciosa mañana del Señor. No importa cuánto tiempo tú lleves sirviéndole a Dios, no importa cuántos años tú tengas de haber nacido de nuevo. Yo creo que las etapas de la vida, los procesos de la vida, a veces nos llevan a un rincón donde llegamos a pensar que Dios nos ha abandonado, por alguna razón. Y no se sienta mal por eso, porque eso es de ser humano, eso es de gente de carne y hueso. Hay momentos en que la gente se siente tan y tan solos y desesperados que hasta piensan que Dios los ha dejado. Pero tengan seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. En esta preciosa mañana quiero predicar bajo el tema de creyentes a discípulos, formando vidas que multiplican. Alabado sea el nombre del Señor. Y es interesante, amada iglesia, porque uno de los mayores desafíos de la iglesia de hoy, de la iglesia actual, es reunir multitudes, no es reunir multitudes, perdón, sino formar discípulos. Hoy la gente va a congresos, y nada malo con eso, la gente va buscando mantos, la gente va buscando tantas cosas, la gente piensa que el ser discípulo es cuestión de un evento. Pero estamos bien lejos de la realidad. Ser discípulo es una vivencia, es una práctica, es una transformación. Aleluya. Usted no es discípulo porque cogió 3 clases. Usted no es discípulo porque va a la iglesia. Usted no es discípulo por nada de esas razones. De manera que el llamado y la responsabilidad de hacer discípulos siempre ha sido algo indispensable en la fe cristiana. Hoy en día, amada iglesia, cada congregación tiene el deber, escucha bien, dije, tiene el deber de desarrollar discípulos, o de lo contrario, esa congregación va a fracasar de alguna manera u otra. Por ende, amados, cada congregación que quiera hacer la voluntad
de nuestro Padre Celestial, tendrá que volver entonces a la fuente y al diseño. De otra manera, no podrá ver y mucho menos experimentar la gloria y la transformación que produce el discipulado apostólico. Oye, no se puede de otra manera. Tenemos que volver a la fuente. Tenemos que pasar de entretener a la gente a discipular a la gente. La gente no viene aquí para escuchar un mensaje de 1 hora, de 2 horas, para que los entretengamos y le estemos prometiendo, oye, cosas y colores de rosa y vida nueva y un montón de cosas que la Biblia a lo mejor, oye, no habla nada de esto porque lo sacan de contexto. Mas sin embargo, nosotros tenemos el deber, amada iglesia, de discipular, para que nuestra vida sea transformada, para que nosotros podamos manifestar la misión y la visión del reino que Dios ha confiado en cada uno de nosotros. Yo no soy más especial que tú, yo no estoy en un nivel más que tú. Todos nosotros tenemos la misma comisión, la misma visión, y se supone que tengamos la misma visión, no la del pastor, no la de la iglesia, la de Cristo, porque si estamos alineados con la visión de Cristo, oye, la de la iglesia no hay problema con esa, la del pastor tampoco va a haber problema con esa, pero cuando estamos alineados a la de Cristo, es que nosotros vamos a ser transformados y vamos a ver una iglesia poderosa, activa en el Espíritu. Hoy en el siglo XXI tenemos muchísimos, miles de personas que asisten a servicios, que escuchan predicaciones, que reciben demasiado de muchas enseñanzas y que disfrutan de toda la adoración. Pero Jesús no nos llamó solo a congregarnos y a hacer todas esas cosas. Y esto es interesante, amada iglesia, porque tenemos que volver a la fuente. Si queremos ver cómo funciona, cómo es que se supone que funcione la iglesia del Señor, tenemos que volver a la fuente, al autor, al arquitecto, al que la diseñó. Alabado sea el Señor. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Él no nos llamó solamente a congregarnos, nos llamó a seguirlo. Nos llamó a seguirlo, a parecernos a Él. De hecho, Romanos 8:29 lo que establece es que Él nos está formando a la imagen del Hijo. Y no solamente a parecernos a Él, pero a reproducir su vida en otros. Jesús vino a ser discípulos. Y hoy en día la gente quiere ver a Cristo. Hoy la gente está cansada de religión. Hoy la gente está cansado de gente religiosa que lo que hacen es señalar. Cristo vino a formar discípulos que, oye, no que estemos de acuerdo con el pecado de la gente, pero que aprendamos a amar, que aprendamos a abrazar, que aprendamos a ofrecer lo que por gracia se nos ofreció a nosotros. Aleluya. La definición de discípulo se deriva de un vocablo griego que se lee matetes, que implica mucho más que un alumno. También, escucha bien, significa seguidor. Alguien que guarda la instrucción dada a él y la convierte en una norma, la convierte en una regla de su conducta. Esta palabra viene de la raíz verbal mantano, que significa aprender por uso y por práctica. En otras palabras, el discipulado transforma. El discipulado es práctico. El discipulado no se puede quedar en una información. Oye, hay alguien que esté aquí en esta mañana que pueda escuchar lo que el Espíritu le quiere decir. Esto es práctico, lo que el Espíritu nos enseña, lo que el Espíritu te revela, lo que el Espíritu te hace entender a través de su palabra. No es para que se quede aquí, es para que salga, es para que, oye, se manifieste en tu vida. Es para que tú lo lleves como un display por las calles de Orlando, que la gente cuando te vea diga, a esta le pasó algo, esta gente está cambiando, esta gente le está pasando algo extraordinario. Hay una gran diferencia, amada iglesia, entre un creyente, que escucha bien, y un discípulo.
hay una diferencia abismal. Hay una diferencia que se puede distinguir a través de la palabra del Señor. El creyente cree en Cristo, amén. Todos somos creyentes también, porque creemos en Cristo. El discípulo sigue a Cristo. Hay gente que se queda, en el Jesús mi Salvador, pero no en Jesús mi Señor. Porque cuando tú entiendes por convicción de que Jesús es tu Señor, entonces tú no te mandas. Cuando tú entiendes que Jesús es el Señor de tu vida, yo hago lo que Él quiere que yo haga, no por esfuerzo propio. Es que la vida de Dios como está en mí, ay Dios mío, entonces yo aprendo a morirme al yo aprendo a morir a mis caprichos, yo aprendo a morir a mi orgullo. Entonces yo permito que el Espíritu de Dios mueva mis pies, enderece, Él endereza mi camino. Aleluya. El discípulo sigue a Cristo. El creyente lo recibe con mucho amor, pero el discípulo le cree. El discípulo crece. El discípulo es transformado. El creyente escucha, pero el discípulo obedece. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Cuando tú obedeces, tú estás practicando aquello que se te enseñó, aquello que la palabra establece. Cuando tú lo obedeces, tú vas a comenzar a ver cambios. Esto es algo que yo te lo puedo escribir en blanco y negro, te puedo hacer 3 dibujitos, pero no es hasta que tú lo comiences a practicar. Esto es práctico, porque si no es una filosofía más. ¿Tú quieres ver cambio en tu vida? Haz lo que Dios te dice para que tú veas. No necesitas a nadie señalándote, no necesitas a nadie diciéndote si estás bien o estás mal, no necesitas a nadie. El Espíritu de Dios te da convicción porque Él vive en ti. Tú eres la casa de Dios, tú eres el templo del Espíritu Santo. El creyente escucha, el discípulo obedece. El creyente, se añade y el discípulo se multiplica. Hoy estamos llenos de gente en muchos lugares que son multitudes, simpatizantes de la fe cristiana, hasta que el Espíritu Santo les pide algo, hasta que el Espíritu Santo les dice que hagan algo. La redefinición ministerial entonces lo que exige, amada iglesia, es que la iglesia pase de asistentes a formadores de vida, de creyentes a discípulos. No alce la mano, ni me mire raro ni se ríe. ¿Cuántos de ustedes se consideran discípulos del Señor? No por denominación, usted sabe que hay una denominación que es discípulo de Cristo, que no hay nada malo con eso, pero hablando de ser discípulo del Señor, considera pensar en esta semana, de meditar en tu vida. Señor, yo soy multitud, yo soy simplemente un oyente, o yo de verdad deseo hacer tu voluntad en mi vida. Son preguntas importantes que hay que hacer introspección profunda en oración. No le tenga miedo a lo que usted pueda descubrir de usted mismo, porque para eso está el Espíritu Santo ahí, para formarte, para decirte no te preocupes, hoy empezamos otra vez, no te preocupes, mis misericordias son nuevas cada mañana, hoy empiezas en una página en blanco, hoy comenzamos a caminar nuevamente. El Espíritu de Dios no te va a rechazar, el Espíritu Santo no te va a abandonar. Si acabamos de leer que Él está con nosotros siempre, hasta el fin de los tiempos, alabado sea el nombre de Jesús. Jesús, de una manera interesante, después de esa resurrección extraordinaria, que el domingo pasado hablamos un poco de esto, definitivamente que fue la manifestación de vencer la muerte, de derrotar el pecado, del cumplimiento de una obra redentora, de la demostración de la autoridad sobre la vida y la muerte. Y ahora, antes de ascender,
en Mateo 28, le deja a la iglesia una misión. Y esa misión es bastante clara. Él no les dijo, construyan edificios. Jesús no mandó a nadie a construir nada. Él no le dijo, acumulen gente en las reuniones. Mientras más gente tengan, mejor. Cristo no dijo nada de eso. Cristo no dijo, hagan eventos, hagan congresos. Cristo no dijo nada de eso. Él simplemente les dijo, hagan discípulos. Mira la magnitud y la fuerza de esto. Que con 12 Jesús movió un imperio. Y a veces tenemos una iglesia de 3,000 que no movemos ni vamos a la esquina ni a la luz a hacer nada. Ay, 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 se dañó el mensaje. Anaída, disculpe, pero alabado sea el nombre de Jesús. Es para que usted vea el poder del discípulo. El poder de Dios en el discípulo. La vida de Dios a través de la tuya cuando tú dices, mira, yo me muero ya. Yo voy a rendir mi vida a Cristo. Yo voy a ser discípulo. Usted se maravillaría. Es una disparate. O sea, ok, eso mismo. Amén. De lo que Dios puede hacer en la vida de uno. Cuando uno se rinde y pasa de espectador, pasa de congregar, que no hay nada de malo. Yo prefiero un espectador que te quedes en tu casa. Mejor que quédate aquí. Que la palabra de Dios tiene poder. Pero cuando uno toma decisiones serias, no por emociones, pero porque entiende que el Espíritu te está moviendo para que camines y conozcas a Cristo de otra manera, oye, extraordinaria, tienes que ser discípulo. Tienes que convertirte en discípulo. Esa es la misión central de la iglesia. La misión no es entretener gente. La música está bonita, la luz rojita esta está más chula y gloria a Dios, todos ustedes se ven bellos, hermosos y todas esas cosas son bonitas, son importantes, pero no es la misión, no transforman a nadie, son irrelevantes a la hora de nosotros entender que somos discípulos del Señor en el patio, somos discípulos de Dios en la calle, somos discípulos del Señor en el trabajo, somos discípulos del Señor en cualquier lugar donde nos metamos, allí somos discípulos porque la vida de Dios está manifestándose en la nuestra. No tiene que ver con 4 paredes, denominaciones, redes apostólicas, religiones. No tiene que ver con nada de eso. Tiene que ver con Cristo mismo en la vida de sus hijos y de sus hijas. No es entretener la misión, es transformar. Aleluya. Él dice, por lo tanto vayan, dice el Señor en Mateo 28. El evangelio, amada iglesia, siempre nos va a mover. El evangelio no es algo estático. El evangelio es poderoso, transformador, que nos mueve. El problema es que con aquellos discípulos que no se quisieron mover, ¿y qué hizo el Señor? Envió una persecución para que se movieran. Muévete. Muévete. Aprendamos a movernos. Lo que se estanca apesta, lo que se estanca le salen mimes y mosquitos, aleluya. Lo que se estanca no tiene la oportunidad de expandirse, de crecer. Ay, ay, ay. Por lo tanto, la fe verdadera no se queda quieta, no vive encerrada, y mucho menos se conforma con las cosas cómodas. Aleluya. Jesús envía de una manera extraordinaria a sus discípulos a salir. ¿A salir a dónde, pastor? Bueno, hacia los perdidos, hacia las familias, hacia las ciudades, hacia las naciones. En Hechos capítulo 1, verso 8, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Dice en todas partes. Pero nosotros a veces queremos encerrarnos aquí a jugar ping-pong. Tú me predicas, yo te predico. Vamos. Hello.
Usted tiene que ser luz en las tinieblas. Usted es luz en las tinieblas. No importa dónde usted esté metido, allí está la luz. No importa si estás en la botánica. Bueno, aquí le sirven al diablo, pero yo le sirvo a Dios. Aquí llegó la luz. Usted no tiene que tenerle miedo a nada ni a nadie. Ahí somos la sal y la tierra. Somos la sal y la luz. Alabado sea su nombre. Dice, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En todas partes significa en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. De manera, amada iglesia, que esta iglesia que no sale, se queda estancada. Pero la iglesia que sale, aquella que es enviada, permanece viva. Porque constantemente hay un fluir del río de Dios en la vida de nosotros. Hay constante revelación. Hay gente que quiere que Dios le enseñe, que Dios revélame. ¿Para qué? Si no se multiplican, si no hablan, si no enseñan. Ay, Dios mío. Dice, hagan discípulos. Y este es el verbo principal de este pasaje. Jesús no dijo hagan simpatizantes o hagan oyentes o hagan admiradores. Jesús dijo hagan discípulos. Un discípulo es una persona que aprende de Jesús, obviamente, de su maestro. Y después que aprende lo imita, lo obedece, vive para y reproduce a Jesús con otro. Lucas decía en el capítulo 6, verso 40, los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento llegará a ser como su maestro. Mira qué lindo es el Señor, que Él quiere que tú seas como Él. Él quiere, en el corazón del Padre está que tú seas como el Hijo. Si la tierra, dice la palabra del Señor, las escrituras dicen que la tierra será llena de su gloria. El libro de Hebreos nos dice que Cristo es la imagen de esa gloria. Y si Cristo está en nosotros y nosotros nos rendimos a Él y comenzamos a entender que nosotros deberíamos de ser discípulos en vez de espectadores y hacer aquellas cosas que el Espíritu Santo nos guía, usted va a ver cómo la tierra se va llenando de su gloria. Usted va a aprender a ver cosas extraordinarias, no solamente enseñando lo que el Espíritu le revele, le ilumine a través de la palabra del Señor, pero también la Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen. Y cuando haya gente en crisis y lo más cerca que haya de la iglesia y de Cristo sea usted se va a tener que llenar de valentía y decirle, tú sabes qué, ven acá, déjame orar por ti, porque yo creo, yo no te sano, pero el Espíritu de Dios te puede sanar, aleluya. La oración del justo puede mucho. Los discípulos que entendemos el poder de Dios, alabado sea el nombre de Jesús, oye, nos movemos en cualquier área, en cualquier dimensión, aleluya, en el poderoso nombre de Jesús, en la cual no hay nadie que pueda ser salvo, solamente en su nombre, alabado sea Jesús. El discípulo es valiente. El discípulo no le tiene miedo a la crítica, al señalamiento. Dime ridículo, dime religioso, dime lo que te dé la gana. Pero tú sabes que hay vida, hay gozo, alabado sea su nombre, hay poder de Dios. Por lo tanto, el objetivo del discipulado no es solamente un conocimiento, es una transformación. Por eso el discipulado no podemos decirle, son 3 años y te doy un certificado que cogiste 3 clases, ya tú eres discípulo. No, eso no es. Hello. Ese es el problema de esta generación que quiere, oye, los mejores resultados con el menos esfuerzo. Quiere todo microondas, de microwave era. Y ya. No. Cristo estuvo 30 años preparándose. Porque así lo estipulaba la ley, que no podía tener un ministerio público hasta los 30 años. Estuvo 30 años preparándose para 3 años de ministerio. Nosotros queremos hacer 3 años de preparación para 100 años y 50 años de ministerio. Hello.
Este discipulado no es una clase, este discipulado es una vida completa. Por eso no nos podemos medir, yo soy más que tú, no, que yo estoy más adelante, yo estoy en otro nivel, no, aquí no, mijo, no. Estamos en el mismo bote, en el mismo carro, en el mismo asiento, caminando hacia la misma dirección. ¿Somos discípulos o no somos discípulos? Él dice de todas las naciones. El verso es interesante, enfático, de todas las naciones. El evangelio no tiene frontera, no tiene límite. Cristo murió por toda lengua, toda cultura, toda nación, toda generación. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amó, ay Dios mío. No es como dicen 2 o 3 por ahí, que murió nada que por los elegidos, por los escogidos. El escogido fue Él, y nosotros en Él somos escogidos. Apocalipsis 7:9. Escucha bien, la iglesia no puede pensar de manera pequeña cuando sirve a un rey que es universal. Apocalipsis, Juan decía, capítulo 7, verso 9, después de esto vi una inmensa multitud, demasiado grande para contarla. Era todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, y estaban de pie delante, alabados a su nombre, del trono y delante del Cordero. El corazón de nuestro papá, del Padre Celestial, siempre ha sido alcanzar al mundo. Piensa en esto, ¿dónde estabas tú el día que Dios te alcanzó a ti? ¿Quién oró por ti? ¿De qué cuneta, de qué barra, de qué punto, de qué depresión, de qué cueva, de qué hoyo, de qué cisterna, de qué enfermedad? ¿De dónde te sacó el Señor a ti? Alguien que entendió que era discípulo y que su propósito, además de ser transformado por la vida de Dios, era compartir este evangelio hermoso que da vida. Te habló, te ministró, te dijo una palabrita, te dio un abrazo en un momento, te prestó el oído, porque no es lo que digamos, es que la presencia de Dios, cuando quiere ministrar, usa lo que Él quiera usar. Es que tenemos la bendita costumbre de poner a Dios en una cajita y atrevernos a decir, es que Dios no trabaja así. ¿Qué sabes tú? Lo que tú sabes y lo que yo sé es porque Dios nos ha permitido entenderlo hasta hoy. Mañana nos puede sorprender. Dios es grande y maravilloso. No pierdas el wow factor de Dios. No pierdas el wow factor de Dios. Ser discípulo, oye, gente valiente, que nos atrevamos a predicar el evangelio del Señor en donde quiera que vayamos. Vamos a ver, oye, la manifestación de un Dios poderoso a través de tus manos. Deja que Dios te sorprenda. Ay, que yo no me atrevo. Atrévete. Ay, pero es que yo no sé. Tú no tienes que saber nada. El Espíritu de Dios se va a mover a través de ti. Tú lo que tienes es que tener la disposición en el corazón para que Dios, oye, se mueva y puedas experimentar que la oración del justo tiene poder y puede mucho. Él dijo, bautícenlos. El bautismo lo que representa es una decisión pública y profunda. Esto, amada iglesia, tiene un significado extraordinario. Eso lo que significa es que muero al viejo yo, resucito en una nueva vida, pertenezco ahora a Cristo y ya no vivo para mí, vivo para Él. ¿Cuántos viven para Él? Dale un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. El apóstol Pablo entendía todo esto. Y en Romanos capítulo 6, verso 4, él dijo, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal, dice, como Cristo fue levantado de los muertos por el glorioso poder del Padre, ahora nosotros, todos nosotros, la iglesia del Señor, también podemos vivir una vida
nueva. Aleluya. El bautismo no salva en sí mismo, pero testifica, demuestra de una vida rendida a los pies del Señor. El bautismo lo que testifica es lo que pasó en tu espíritu. Acepté a Cristo como mi Salvador. Y yo, como estaba muerto en delitos y en pecados, resucito en Cristo. Eso es lo que significa, eso es lo que tipifica el bautismo del Señor. Él le dice: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer. Ay, Dios mío. Aquí hay una de las claves más extraordinarias del reino. Jesús no dijo solamente enséñenles información. Y hoy en día tenemos una generación que es, como dice las escrituras, dura de servir, como el pueblo de Israel en aquel tiempo, que no quiere obedecer al Señor. Hay un humanismo metido dentro de las iglesias donde, oye, deidifican a los hombres y humanizan a Dios. Donde los sentimientos de la gente van primero que la voluntad del Padre, que las escrituras, que la palabra viva del Señor. Él dijo: enséñeles a obedecer. Mucha gente sabe mucha Biblia, pero no viven. Ay, Dios mío, esto se está dañando ya. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero son verdades que hay que decirlas con amor y con gracia. La cuestión no es saber. Imagínate tú que te sepas todo el libro de refrigeración, pero cuando llega a frente, hey. Y el primer consejo es que el manufacturero sabe más que tú. Ahí está el libro, las instrucciones. Haz lo que él te dice. Haz lo que Él te dice. Pues lo mismo es esto. Este es el manufacturero de la vida. Este es el manufacturero del universo. Él creó al hombre, aleluya. Si tú no sabes qué hacer, mira, lee la palabra. Oye, y haz lo que la palabra te dice. Mira qué fácil. Mucha gente, amada iglesia, conocen doctrina, pero no practican la verdad. Y el discipulado verdadero lo que hace es que forma el carácter, los hábitos y las convicciones de sus hijos. Santiago dijo en capítulo 1, verso 22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Usted ve que no es la opinión del pastor, usted ve que el pastor no tiene ganas de fastidiarlo hoy, es que es la palabra del Señor, es el consejo de la palabra, es el consejo de la palabra viva. Por lo tanto, la obediencia, amada iglesia, es la evidencia del aprendizaje espiritual. Yo siempre he dicho en esta congregación que la evidencia de tu fe es la obediencia. La evidencia de que tú tienes fe es que te mueves aquello que dices que le estás creyendo. Si Dios te dice levántate, aunque no te diga para dónde vas, cuál es la... Oye, levántate. Por eso que le contó como justicia al padre de la fe, Abraham: sal de tu tierra y parentela. ¿Para dónde? Camina. Dale por ahí que yo te cojo en el camino. Pero nosotros queremos, no, información. Estamos buscando vellones, estamos buscando confirmaciones. Eso es un problema de incredulidad. Yo no te estoy diciendo que se te paró a alguien y te dijo que te fuera para China, lo loco. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando cuando el Espíritu de Dios te habla. Porque por ahí, tenga cuidado, a quien usted le presta el oído. Lo que se supone que me diga por otra boca fue lo mismo que me dijo en oración. Porque si te lo dijo y a mí no. Hello, sacude. Usted sabe las vacas cuando le dan los mimes con el rabo. Sacúdete. Alabado sea su nombre. Y dijo: tengan por seguro esto, estoy con ustedes siempre. Qué esperanza más extraordinaria. Tú entender que en cualquier situación, aun cuando tengas temor, cuando estés pasando por problemas, dificultades, tu Señor siempre está contigo. Nunca, oye, Él entrega una misión sin prometer su presencia. Nunca te va a decir muévete sin yo no voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo.
Si Él te manda a hacer algo, es porque Él va a suplir todo lo que tú necesitas, la cual ya lo hizo en Cristo. Todo lo que necesitamos, dice el apóstol Pedro, que todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad se nos ha dado en Cristo Jesús, Señor nuestro. No estamos discipulándonos solos. El Espíritu Santo está en medio de su pueblo. No servimos tampoco de una manera solitaria. No predicamos solo. Cristo está con nosotros en todo lo que nosotros hacemos. Todo lo que Dios ponga en tu corazón, muévete. Ahí es que yo no lo entiendo, pero en el camino Dios no te tiene que explicar todo de momento. Dios no te tiene que dar, explicaciones de lo que Él quiere que tú hagas. Pero cuando tú te paras en fe y comienzas a caminar, en el proceso Dios te va revelando, abriéndote la cortina. Tú vas a ver claro, con precisión. Vas a aprender, a caminar no por vista, pero por fe. Juan 15:5 dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán. La permanencia es importante. Usted siembra un palo de aguacate. Usted no tiene que inventarse nada para que ese palo de aguacate, porque es algo orgánico. Él va a dar aguacate en su tiempo, en su temporada. Él va a dar aguacate. No espere China. Él va a dar aguacate. Nosotros, los que permanecen, voy a leer el verso otra vez, los que permanecen en mí, dice el Señor, y yo en ellos, producirán mucho fruto. Porque separados de mí, nada podrán hacer. Saca la rama del tronco y déjala en la mesa a ver si eso va a dar aguacate o una florcita. ¿Qué pasa? Se muere, porque si no está pegada a la fuente de vida, si no está pegada al tronco, que es la que le suple sus nutrientes, apartados de mí, ay Dios mío, nada podrás hacer. Reconsidera otra vez, piensa otra vez, no pierdas tiempo. Enamórate de Cristo. Deja que Dios te sorprenda. Deja que Dios te hable. Esta es una iglesia de palabras, pero tenemos un fundamento también en el poder de esa palabra. Creemos en milagros. Hemos visto milagros. Hemos visto liberaciones. Hemos visto muchas cosas en nuestro caminar. Déjate usar por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Deja que te enseñe. Deja que te muestre que no hay nada imposible para aquellos que creemos a su palabra. La presencia de nuestro Señor, amada iglesia, es el poder del discipulado. Es Cristo mismo en medio de nosotros. Jesús no solamente mandó a ser discípulos, Él mostró cómo hacerlo. Durante esos 3 años, unas cositas para que aprendan. Caminó con ellos, número 1. ¿Ok? Corrigió sus errores. Usted no puede ser discípulo si usted no acepta corrección. Respondió preguntas. Modeló la oración. Modeló el servicio. Modeló la obediencia. Y sobre todas las cosas, modeló el amor. ¿Qué tú crees que debemos hacer nosotros? Jesús no solo dio algunas clasecitas, Él compartió la vida. Él compartió su vida con ellos. Y ese, amada iglesia, sigue siendo el modelo. Aleluya. Pero si lo que queremos es la iglesia más grande de Orlando, si lo que nos interesan son los números, gloria a Dios si se llena esto. Pero no podemos perder la visión, no podemos perder cuál es el enfoque. Y usted es más importante que lo que nosotros podamos lograr en cosas materiales o en cualquier otra cosa. Tú eres más importante.
tu transformación, tu crecimiento, tu madurez en el Señor. Y para eso es que somos discípulos, no solamente para recibir una información, pero para manifestar esa información, esa revelación, esa iluminación los unos con los otros, orar los unos con nosotros. Oye, mantener, eso es lo bueno de estas iglesias, congregaciones pequeñas, aunque verdad que estén centradas en nuestro Señor. Vivamos, demostremos lo que Jesús nos enseñó. Él sigue siendo el modelo. El discipulado, amada iglesia, no es solo enseñar desde una plataforma, es formar personas desde la cercanía. Jesús andaba con ellos siempre. Escucha bien, una semilla nunca fue diseñada para quedarse sola en una bolsa. Fue diseñada para sembrarse, para crecer, para dar fruto y para producir más semillas. Y así es un discípulo. La palabra de Dios es la semilla. Él la riega. Él le da crecimiento para que nosotros nos multipliquemos en donde quiera que nosotros estamos. Tú no fuiste salvo para existir. Tú fuiste salvo, salva para multiplicarte como una semilla. Déjame compartir con ustedes 4 principios que son importantes y cerramos con esto. Número 1, si quieres tomar nota, evalúa dónde estás. Evalúa dónde estás. Pregunta, hay 2 preguntas. ¿Eres solo creyente o estás creciendo como discípulo? Eso nada más lo puedes contestar tú. ¿Solo asistes o estás siendo formado? Eso es parte de evaluarnos, dónde nosotros estamos. Y no me refiero geográficamente en esta congregación. ¿Dónde estás tú como persona, como hija de Dios, como hijo de Dios? ¿Dónde estás tú? ¿Cómo yo me veo? Esas son conversaciones para que tú tengas con tu papá, con una tacita de café, una mañana, te sientes, abras la Biblia y ores a Dios y le dices, Señor, muéstrame. No necesita a nadie que te señale. Qué lindo es el Espíritu Santo, que en la intimidad, cuando uno quiere y uno está dispuesto a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Señor, ¿qué me falta? Perdona. No, Señor, no. Señor, que aprenda el mío. No, y te diré. Señor, ¿qué me falta? Da. Señor, ¿qué me falta? Ve. ¿A dónde? ¿A quién? ¿Cuánto? Otro principio importante. Decide obedecer lo que ya tú sabes. A veces queremos, y esto nos pasa a todos en un momento dado en nuestro caminar con el Señor, queremos a veces, vamos buscando el comezón de hoy, que nos hablen, que nos profeticen, que nos ministren, y queremos que Dios hable y use a la sierva o al siervo. La pregunta es, ¿para qué tú quieres que Dios te hable? Si cuando te habló la primera vez todavía tú no has hecho nada con eso. Nosotros no trabajamos con un Dios que está desajustado. Él tiene propósito. Entonces, decide obedecer lo que ya tú sabes. Dios no cambia de opinión. Si Dios te dijo algo hace 10 años y todavía tú no lo has hecho, Dios no cambió de opinión. Señor, ¿qué tú quieres que haga? Bueno, ¿tú te acuerdas que yo te dije? Te lo voy a traer a la memoria y tú sueñas con ese día. ¡Wow! Hazlo. En lo poco eres fiel y en lo mucho Él te va a poner. No necesitas más información para comenzar a ser un discípulo. Lo que necesitas es obedecer lo que ya Dios te ha hablado. Y si no sabes que Dios te ha hablado, mira, tú abres esto. Por eso es que esto se llama la palabra de Dios. Y aquí tú vas a encontrar
una fuente inagotable de vida, de gozo, de paz. Su palabra es importante. Decide hoy, toma la decisión de obedecer lo que ya tú sabes. Tercer principio, busca caminar con otros también. Aquí no hay llanero solitario. Aquí no hay llanero solitario. Busca caminar con otros. El discipulado se manifiesta en relaciones. El evangelismo, el discipulado, no es la responsabilidad de un departamento en una congregación. Esa es la responsabilidad de todos los hijos y las hijas de Dios. Compartir el evangelio es que a veces lo que queremos, vete para la iglesia para que... Hay gente que no quiere venir aquí. Te invitan a tu casa, hablan de Dios, les gusta la palabra, pero por alguna razón no quieren congregarse, tuvieron una mala experiencia, no con Dios, con la gente. Entonces cuando nosotros, decidimos obedecerle a Dios con lo que ya sabemos y comenzamos a enderezar, a que Él enderece nuestros pasos y a manifestarle el amor que Dios, con ese amor que Dios nos ama a nosotros, manifestarlo hacia los demás. Y empezamos a sanar las relaciones con los hermanos. Y empezamos a movernos en dirección a lo que Dios establece. Vamos a ver milagros extraordinarios. Aprende de alguien que ya sea maduro en la palabra. Y no solamente es aprender de un maduro, es acompañar a uno nuevo también. Jesús no le hizo escuela de graduación a nadie. El Señor era especial. Vénganse muchachos, vámonos a dar una vuelta por la ciudad. Mira ese endemoniado, vete, repréndelo. Ellos miraron como que, ¿con qué se come eso? What? Pues está bien, pues yo voy. Y que Jesús le dijo, hombres de poca fe, ustedes no saben hacer nada. Era el Jesús amoroso que había ahí. Hello. Hoy el pastor le dice algo así, ay, este tipo se comió un limón. Este pastor es un malcriado. Hello. Jesús era difícil. Él les enseñó y también los envió a hacer lo mismo. Esa fue la escuela de él. Entonces así, en el nombre de Jesús, dale. Dando y dando. No había una escuelita donde ellos estaban allí todo el tiempo ahí aprendiendo de la... Hello. Eso no existía en ese momento. Aprende de alguien maduro, acompaña a alguien nuevo y camina en comunidad. El proverbista dijo en el capítulo 27, verso 17, algo interesante. Así como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. El evangelismo, el discipulado se da en un contexto de relaciones. Para usted discipular o evangelizar no necesita un salón de clase, una clase teológica. Y eso es importante, tiene su lugar y gloria a Dios. Yo soy pro estudio. Pero se necesita obediencia y amar a Dios. Cuando usted ama a Dios y es obediente al Señor, usted se sienta en una cafetería, usted habla de su experiencia, en sus pocas palabras, en su vocabulario, Dios usa lo que hay. Yo nací de nuevo en una cafetería, en la compañía en la cual yo trabajo, en un hotel. Yo no estuve en un culto, en un congreso, en un avivamiento, en una predica esquina. Fue en donde yo trabajo, porque gente valiente se sentaban a hablar de Cristo en una mesa. Y ahí Dios me arrestó en el 1996. Y tuve unas experiencias con Dios extraordinarias, me libertó de un montón de cosas y hasta el sol de hoy. Y también damos por gracia lo que por gracia recibimos. Cuarto principio, multiplica lo que recibes. Multiplica lo que recibes, no retengas lo que Dios puso en ti. Dios te dio un don, Dios te dio un regalo,
Ay, pastor, es que yo no sé cuál es. No te preocupes, que el Espíritu Santo te va a revelar cuál sea. Tu pasión se va a identificar con eso. Wow, me apasiona dar clases, me apasiona predicación, me apasionan los niños. La pasión va a responder. El Espíritu Santo va a poner ese peso en tu espíritu. Timoteo, en 2 de Timoteo 2:2 dice: me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña, le dice a Timoteo el apóstol Pablo, ahora enseña estas verdades a otros dignos de confianza que estén capacitados para transmitirlas a otra. Nunca se va a quedar estancado. Lo que Dios te enseña a ti es para que lo des, es para que lo presentes a otros, es para que lo enseñes a otros. Dios nunca te va a dar nada para ti solo. No. Ese es el ciclo del reino: recibir, crecer, compartir y multiplicar. Es simple: recibir, crecer, compartir y multiplicar. Concluimos. La redefinición ministerial, amados, nos enseña que la iglesia no fue llamada solo a llenar sillas. La iglesia no solamente fue llamada a llenar espacio, a hacer congresos, a hacer eventos como hoy en día se hacen. Fue llamada a transformar vidas. La iglesia fue llamada a transformar vidas. Cristo con 12 sacudió un imperio. No necesitó mega iglesia, no necesitó un plan de prosperidad, 7 pasos para crecer la iglesia, no necesitó nada. Lo que necesitó fueron 12 hombres dispuestos a morir por lo que creían. Hombres dispuestos, con convicción. Usted sabe, una de las evidencias más extraordinarias del Evangelio y de la veracidad de nuestro Señor Jesucristo es que hombres estuvieron dispuestos a morir por la verdad, no a morir por una mentira. Pablo lo dijo: si Cristo no hubiese resucitado, en vano hacemos lo que hacemos. Una filosofía más, una religión más, esto no sirve. Pero cuando la evidencia de Jesucristo se puede probar no solamente por el testimonio de la palabra, pero por arqueólogos e historiadores que no participan de la fe cristiana, es un evento magno. Cristo resucitó y nos dio las mismas instrucciones que le dejó a sus discípulos: discipulen, enseñen, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, la redefinición ministerial nos enseña que la iglesia no fue llamada solo a llenar sillas, sino a transformar vidas. No fuimos enviados, escucha bien, iglesia, solo a reunir creyentes. Fuimos enviados a levantar discípulos para nuestro Señor. Así que no basta con crecer si no seguimos. No basta con escuchar si no obedecemos. Y no basta con asistir si no nos multiplicamos. Por eso yo le digo todos los domingos: invita a alguien. Invita a alguien. La mejor manera de tú evangelizar y compartir el evangelio es dentro de tu círculo de influencia, con la gente que tú conoces. Nos podemos parar en una esquina ahí con cartelones. ¿Usted cree que eso trabaja? Ya esa nube se movió. Pero con la gente que usted conoce, usted comparte. Lo último que usted va a hacer es invitarlo para acá. Demuéstrele a Cristo que lo ama. Trabaje con ellos. Ore por ellos usted. No me mencione ni a mí, por favor. No, que mi pastor ora por ti. No, yo no, ora tú. Hello. Ora tú. Dios te lo puso a ti en el camino. Ora tú. Pero cuando tú empiezas a compartir el evangelio, hasta que te preguntan: ¿dónde tú te congregas? Yo te quiero acompañar a la iglesia. Ah, bueno, pues entonces. Pero hazlo tú. Atrévete. I dare you. I dare you. Yo te reto
a que tú te atrevas a compartirle el evangelio. Usted no tiene que saber mucho. Usted lo que tiene que estar dispuesto. Señor, úsame. Ay, ora por mí. Yo me acuerdo la primera vez que una persona me pidió que orara porque me temblaban hasta las costillas. ¿Y qué yo voy a decir ahora? Y yo me acuerdo que fue en la casa de Lucy. De hecho fue con la que era esposa de Gelo en aquel tiempo. Le puse las manos y la encontramos allá abajo metida. Yo cerré los ojos, le puse las manos y ella se estrelló por ahí para abajo. Y yo a rayo. No habían empezado a orar todavía. Dios se encarga de hacer. Es que la gloria se la va a llevar Él, no tú. No son tus palabras. Es lo que Dios puede hacer a través de tu elocuencia o de tu vocabulario simple. Señor, bendice a Pancha, bendice a Pancho, Padre amado. Mira su situación. Aleluya. Cuando una iglesia hace discípulos, las generaciones cambian. Póngase de pie en esta mañana. Aleluya. Inclina tu rostro. Este llamado es para ustedes y para los que nos están viendo a través de las redes sociales. Aleluya. Incline su rostro y escuche. Hoy el Señor nos llama a ser discípulos. Yo no quiero usar la palabra subir de nivel, porque esa palabra es irrelevante. Los niveles son irrelevantes. A ser discípulos. A transicionar de asistentes a ser discípulos del Señor. De ser consumidores a ser servidores. De oyentes a hacedores. De creyentes a multiplicadores. Hoy el Señor te reta, amada iglesia, a que te atrevas y tú puedas experimentar lo que tú por mucho tiempo has orado. Si tú has orado, Señor, úsame. Levanta tu mano. Si tú has hecho la oración en algún momento, Señor, úsame. Si tú quieres que Dios te use, no te estanques. Comienza a moverte. Lo que Dios ponga en tu corazón, muévete. Confía en Jehová y Él hará. Alabado sea su nombre. Señor, hoy no queremos solamente creer en ti. Queremos seguirte, queremos obedecerte. Queremos de una manera extraordinaria poder responder, Padre amado, y reproducir tu vida en nosotros, en otros también, Padre amado. Gracias porque a través de Cristo y de la nueva creación tú redefines, Padre amado, lo que es la iglesia. Los creyentes nos convertimos en discípulos. Los discípulos formamos otros discípulos. Por ende, Padre amado, tu reino avanza a través